Fisiología del sistema respiratorio aviar. Para comenzar a abarcar este tema, iniciaremos con las principales diferencias anatómicas que encontramos entre esta especie y los mamíferos. Entonces, pues primero tenemos la corta longitud de las fosas nasales, ¿sí? Por otro lado, la tráquea de esto se extiende a lo largo del cuello entre la laringe y la siringe, y esto va siendo proporcionalmente un 2.7 más largo y un 1.7 veces más ancho que en los mamíferos. ¿Listo? Igualmente también está formado por anillos completos. Las aves no tienen diafragma desarrollado, por tanto los movimientos del aire que se dan a través de los pulmones se dan tanto por la fuerza de los músculos respiratorios, por el incremento del volumen de los sacos aéreos y pues por consiguiente por el aumento en la presión intracavitaria. ¿Listo? Bueno, en las aves el aire va a fluir a través de los pulmones de manera unidireccional. Esto mediante un sistema bronquial conformado por los bronquios tanto primarios como secundarios y terciarios. ¿Listo? Bueno, en cuanto a los pulmones de las aves, estos son órganos rígidos no distensibles, sin la característica propia de la elasticidad que tienen pues los pulmones de los mamíferos, ¿sí? Y por último, vamos a hablar de una presencia de sacos aéreos que están formados por un delgado tejido conectivo rico en fibras elásticas, ¿sí? Y estos pues son avasculares, no contribuyen al intercambio gaseoso, pero sí participan activamente en la efectividad del ciclo respiratorio. ¿Listo? En los embriones de las aves de corral vamos a encontrar 6 pares de sacos aéreos en desarrollo, siendo los cervicales, clavicular lateral, clavicular medial, torácicos craneales y torácicos caudales y abdominales. ¿Listo? Pero sin embargo, durante el desarrollo dichos sacos aéreos pues se van a fusionar, ¿sí? Entonces solamente van a quedar el clavicular, que se va a encargar de airear vértebras torácicas, costillas y húmero, 2 sacos aéreos cervicales, 2 torácicos craneales, 2 torácicos caudales y un par de sacos aéreos abdominales, quienes se van a entrar en la cavidad peritoneal, y pues estos últimos son los que se van a encargar de airear la pelvis y el fémur. En cuanto al intercambio gaseoso, bueno, en este intercambio gaseoso pues vamos a dar 3 datos importantes como introducción, ¿sí? Bueno, vamos a tener que el intercambio gaseoso pues sean en los parabronquios, ¿sí? Las paredes de estos pues están formadas por un tejido epitelial de intercambio de gases y se van a comunicar con los capilares de aire, ¿sí? Quienes van a formar pues una red de capilares sanguíneos para el correspondiente intercambio gaseoso. Listo. Estos capilares son menos distendibles que los de los mamíferos y pues se van a comportar como unos conductos rígidos en unas condiciones cuando nos encontramos con una presión alta. ¿Listo? Por consiguiente, lo que ya habíamos hablado en las diferencias, pues los pulmones de las aves van a ser unos órganos rígidos. ¿Listo? Entre otros de los datos que tenemos por mencionar aquí, es que durante la etapa embrionaria, el consumo de CO2 sigue una función exponencial, pero pues es con respecto a la edad. Y cuando hablamos de intercambio de O2 y CO2, este se va a realizar por una difusión pasiva mediante la cáscara del huevo y la convección cardiovascular. ¿Listo? Y por último, vamos a hablar de la curva de disociación del oxígeno, y esta pues se va a asemejar tanto a la de las aves como a la de los mamíferos, ¿sí? Pero ¿qué tenemos aquí? Que la afinidad de la hemoglobina aviar, ¿sí?, por el CO2 se da por la homología de tanto del fosfato orgánico mionosistol 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pentafosfato con el 2, 3 difosfoglicerato, ¿sí?, de los mamíferos, quien va a actuar disminuyendo la afinidad de la hemoglobina por el CO2. Por el O2, perdón, O2. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar como tal del intercambio gaseoso, ¿sí? Pues ya habíamos hablado que se dan los bronquios terciarios, o sea, en el parabronquio, ¿sí?
Por este lado, pues el CO2 difunde por difusión simple desde los capilares hacia la sangre y el CO2 va a difundir desde la sangre hacia los capilares de aire, pues ya después de haber pasado por los parabronquios e intercambiado gases con el flujo capilar. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a tener algo muy singular, y es que en los parabronquios el aire va a circular en un sentido, mientras que en los capilares que lo rodean, la sangre pues lo va a hacer en una dirección contraria, ¿sí? Este flujo a contracorriente, ¿cómo se llama? O es lo que se obtiene a partir de esto, es quien va a optimizar el cambio gaseoso, extrayendo pues casi toda la totalidad del O2 que porta el aire inspirado, ¿sí? Y esta es una característica que es la que hace eficaz a este sistema respiratorio. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de la mecánica de la respiración, ¿sí? En las aves, pues vamos a tener un ciclo respiratorio que se va a completar en dos fases, ¿sí? La primera es una inspiración. En las aves, pues vamos a tener dos inspiraciones y dos expiraciones, ¿listo? Las dos inspiraciones, pues bueno, estas dos se van a dar intercaladas, ¿sí? Primero una inspiración, luego una expiración, inspiración y expiración. Las dos inspiraciones, bueno, la primera es que se inhala el aire y se lleva a los parabronquios primarios y de allí pues a los sacos aéreos caudales, ¿sí? Y la segunda inspiración, pues el aire se va a mover a los sacos aéreos torácicos, craneales y clavicular. ¿Qué vamos a tener en esta inspiración? Bueno, debido a que las aves no tienen diafragma, entonces el aire va a ser desplazado al interior y al exterior del sistema respiratorio por medio de cambios en la presión de los sacos de aire, ¿sí? Los músculos del pecho pues van a hacer que el esternón sea presionado hacia afuera, y esto va a crear una presión negativa en los sacos que va a permitir al aire entrar en el sistema respiratorio. Listo. Ya pasando a la expiración, bueno, pues la primera va a conducir el aire a los parabronquios pulmonares para el intercambio gaseoso, y la segunda pues va a conducir este aire a los bronquios medioventrales secundarios para de ahí llegar nuevamente a la tráquea, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en este proceso? Bueno, pues este no es pasivo, primero que todo, pero requiere de la contracción de ciertos músculos, ¿sí? Para aumentar la presión de los sacos de aire y pues poder propulsar el aire hacia afuera. Bueno, en este proceso, el esternón debe moverse durante el proceso de la respiración. Por eso, pues es recomendable que a la hora de tomar un ave, pues no se ejerzan fuerzas externas que puedan de pronto bloquear este movimiento. Y finalmente, con esto terminamos lo que sería el sistema respiratorio en aves con un énfasis fisiológico. Respiración en peces. El oxígeno se disuelve en agua, pero en concentraciones mucho más bajas a comparación de la atmósfera. Peces y otros muchos organismos acuáticos han desarrollado branquias que son capaces de absorber el oxígeno presente en este líquido. La cantidad de oxígeno presente en los cuerpos de agua decrece a medida que vuelven más caliente, y del mismo modo, entre mayor sea la salinidad, el contenido de oxígeno será menor. Debido a estas razones es que el diseño de las branquias debe ser bastante eficiente para obtener los mayores beneficios de un entorno escaso en el recurso. Según mencionado anteriormente, los peces obtienen el oxígeno que necesitan del agua a través de las branquias, las cuales son estructuras membranosas soportadas a su vez por otras estructuras cartilaginosas u óseas. Las superficies branquiales son muy amplias, y los gases respiratorios se intercambian entre la sangre y el agua a medida que ésta fluye sobre ellas. El oxígeno disuelto en el volumen de agua es mucho menor que el mismo volumen de aire. El aire contiene un 21% de oxígeno, y en el agua el oxígeno representa solo el 1% del volumen. La absorción eficiente de oxígeno a partir de agua, como hacen las branquias, es imprescindible para los organismos activos del medio acuático. Los peces favorecen el intercambio gaseoso ventilando las superficies branquiales, ya sea bombeando activamente agua a través de las branquias o nadando de manera continua con la boca abierta. Las branquias. Las branquias de los peces presentan un elevado número de pliegues que se mantienen separados unos de otros por el agua. Esto se les confiere una gran superficie de intercambio gaseoso. La superficie externa de la branquia está en contacto con el agua, mientras que la sangre fluye por vasos en el interior.
El intercambio gaseoso tiene lugar por difusión entre el agua y la sangre a través de la membrana branquial y los capilares. El opérculo, que es la cubierta de las branquias, permite la salida del agua y funciona como una bomba, obligando al agua a atravesar los filamentos de las branquias. Las branquias de los peces son muy eficientes y logran extraer el 80% del oxígeno del agua, 3 veces más de lo que pueden lograr a extraer los pulmones humanos. Los peces óseos tienen 4 pares de branquias, cada una soportada por un arco branquial. El opérculo, que cubre las branquias, está implicado en la ventilación de las mismas. Los peces cartilaginosos tienen 5 o 6 pares de branquias. El agua entra gracias al movimiento a través de la boca y el espiráculo sale a través de las branquias. No tienen opérculo. En tiburones y rayas el número de branquias es usualmente 5, aunque se pueden encontrar especies con 6 o 7 conjuntos. En el resto de peces, el número de branquias es de 4 en cada lado del cuerpo. Cada branquia está soportada por un arco branquial y protegida por braquiespinas. Cada arco sostiene un conjunto de filamentos branquiales pareados. Las braquiespinas ayudan a asegurarse que ningún material extraño entre en los filamentos y los tapone. Cada filamento cuenta con numerosas lamelas que extienden a ambos lados del cuerpo filamentoso. Es en este lugar en donde es el verdadero intercambio gaseoso. Las lamelas son estructuras muy finas y su dimensión varía de acuerdo al nivel de actividad que presenta el pez. Entre más activo sea el pez, más delgadas serán las lamelas y menor distancia habrá entre ellas. De igual modo, el grosor de las paredes de las lamelas cambia, teniendo en cuenta que entre más delgada la membrana, más fácil y rápidamente el oxígeno podrá atravesarla. La presencia de todas estas lamelas incrementa el área superficial de las branquias, implicando que un gran volumen de agua puede estar disponible para el intercambio en cualquier momento dado. La estructura de las lamelas consiste esencialmente en un conjunto de vasos sanguíneos que se encuentran entre dos membranas. Dichas membranas mantienen al agua y a la sangre separadas mientras permiten a los gases disueltos como el oxígeno y el dióxido de carbono difundirse de un líquido a otro, dependiendo de qué lado tenga una concentración más alta del mismo. El flujo sanguíneo a través de la lámina branquial. La estructura de las branquias de los peces y su disposición física en relación al flujo sanguíneo maximizan las tasas de intercambio gaseoso. Un flujo constante de agua rica en oxígeno fluye sobre los filamentos branquiales en sentido contrario al flujo sanguíneo que atraviesa las branquias, como observamos en la figura de la izquierda. Esto se denomina flujo contracorriente y se trata de una adaptación que permite a los organismos maximizar la cantidad de oxígeno extraída del agua. La sangre que fluye a través de los capilares branquiales se topa con agua rica en oxígeno, por lo que se produce un gradiente de concentración que permitirá la entrada de oxígeno a través de las láminas branquiales y su difusión en el fluido sanguíneo. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono difunde hacia el exterior. Si el flujo del agua y el sanguíneo fueran en el mismo sentido, como un flujo de corriente en paralelo, no se alcanzarían las mismas tasas de extracción del oxígeno, dado que las concentraciones de este gas a lo largo de las membranas branquiales se igualarían rápidamente, como observamos en la figura de la derecha. Mecanismos del sistema respiratorio en los peces. El agua fluye unidireccionalmente hacia la boca del pez, sobre las branquias y hacia afuera por debajo del opérculo, de tal manera que éstas se encuentran continuamente bañadas con agua fresca. El flujo de sangre que entra a las superficies internas de las lamelas también es unidireccional. Los vasos sanguíneos aferentes son los encargados de traer la sangre a las branquias, mientras que los vasos eferentes son los que retiran de las mismas. La sangre fluye a través de las lamelas en dirección opuestas al flujo de agua sobre ellas. Este flujo contracorriente garantiza un intercambio de gases más eficientes que en un sistema que usa flujo concurrente. En el sistema respiratorio de los peces, como las anchoas y el atún, y ciertas especies de tiburones, estos ventilan sus branquias al nadar constantemente con sus bocas abiertas. No obstante, la mayoría de peces realizan ventilación por medio de un sistema de doble bombeo. El cierre y apertura de la cavidad bucal empuja el agua sobre las branquias, y esta expansión de la cavidad opercular previa a la apertura de los opérculos arrastra el agua hacia las branquias. Algunos peces pueden absorber algo de oxígeno a través de su piel
y mientras están en una etapa larvaria, esta es usualmente su principal fuente de respiración. Cuando más pequeño es un pez, más alta es la proporción entre piel y masa corporal. A medida que va creciendo, este incrementa su masa mucho más rápido que su área superficial, por lo que pronto la piel se vuelve incapaz de tomar todo el oxígeno que el pez necesita. En muchas regiones tropicales del mundo, la desoxigenación es frecuentemente en aguas bajas o estancadas. El único oxígeno que estas aguas obtienen proviene de difusión con aire. Generalmente, esto solo ocurre en hábitats de agua dulce, aunque también puede llegar a presentarse en ecosistemas de estuarios. Muchos peces que habitan estas aguas han evolucionado estructuras para respirar aire y responder a este tipo de condiciones. Otros han desarrollado maneras de vivir por fuera del agua, por periodos extendidos de tiempo, como ocurre con los peces pulmonados. Todas estas estructuras accesorias son modificaciones del tracto alimentario, de la cámara branquial o del apéndice que se extiende de estas partes. Por último, los peces tienen un sistema circulatorio cerrado, donde la sangre es obtenida enteramente en vasos. La sangre es bombeada desde el corazón hasta las branquias, que es la superficie en la cual se lleva a cabo el intercambio gaseoso, después al cuerpo y de vuelta al corazón, de modo que fluye una vez a través del corazón en cada circulación a lo largo del cuerpo. La sangre pierde presión al pasar a través de las branquias y al salir de ellas. Fluye a baja presión alrededor del cuerpo antes de regresar nuevamente al corazón. De la respiración a los anfibios. Para esto debemos considerar que ellos tienen dos fases vitales. La fase larvaria, en la cual su respiración es igual a los peces a través de las branquias. Sin embargo, encontramos dos tipos de respiraciones branquiales: las branquiales internas y las branquiales externas. Las branquiales internas se las encontramos más que todo en las salamandras y en los tritones. Este tipo de respiración es a través de una bomba bucal pulsátil que genera una corriente respiratoria unidireccional hacia el interior de la boca. Ahí atraviesa las cortinas de las branquias y lleva el intercambio gaseoso, es decir, ahí se cambia el oxígeno por el CO2. En el segundo tipo se trata de las protuberancias de los costados de la cabeza. Como se ve en la imagen, aquí tenemos estas protuberancias. En la fase de metamorfosis, la respiración pasa a ser pulmonar. Esta se realiza a través de unos pulmones que van adquiriendo diferente grado de desarrollo dependiendo de los grupos. Pueden estar ausentes, muy alargados, o van adquiriendo mayor complejidad y desarrollo cuando se van acercando a dos, que son los urodelos y los anuros. En los urodelos, la superficie pulmonar encargada del intercambio gaseoso con la sangre se presenta en los presentapliegues. Y en los anuros, estos pliegues se dividen nuevamente en más pliegues y tienen una forma de pequeños alveolos. Y ahí presentan mucha más superficie para el intercambio gaseoso y pues facilita mucho su respiración. Esta morfología va siendo mucho más compleja, asemejándose a vertebrados superiores. El modelo físico del funcionamiento de la respiración pulmonar es diferente al resto de los vertebrados superiores, ya que los anfibios carecen de caja torácica. La entrada y la salida del aire en los pulmones se debe al movimiento en la base de la boca. Cuando ésta desciende, que vendría siendo el movimiento activo, el aire entra por los orificios nasales y después de eso estos se cierran. Entonces el otro movimiento activo, la base de la boca volverá a ascender, con lo que el aire es empujado hacia los pulmones. Para vaciar los pulmones se produce un nuevo descenso de la base de la boca, con lo que el aire pulmonar es succionado de nuevo hacia la boca y será expulsado al exterior cuando la base de la boca se vuelva a abrir. Al mismo tiempo se cierra la laringe y se abren los orificios nasales. Pero los anfibios no solo tienen estas dos formas de respirar, además presentan una respiración cutánea,
que se dice que incluso es mucho más relevante que las otras dos. Las características de la piel son de que los anfibios siempre mantienen su piel húmeda y además poseen una porción epidérmica bastante delgada, la cual lo hace muy permeable, y una porción dérmica bastante gruesa e irrigada para favorecer el intercambio gaseoso.